Sí. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y espero que este pequeño acercamiento a la importancia que tiene el entrenamiento específico para la mujer pueda servir para entender que hay que generar adaptaciones, ¿vale? Ese es uno de los principales objetivos de hoy. Entonces, por mi parte, agradecer no solo a los Llanos, no solo a Gerardo y compañía, sino también a David y a Samuel, porque para mí es un orgullo poder compartir esta tarde con ellos. Entonces, vamos allá. Por supuesto, estamos abiertos a preguntas, a debates. Me encanta porque hay mujeres en la sala y creo que hay alguna que está también embarazada. Veo por ahí que hay alguna que puede estar en perimenopausia. Con lo cual, cuanto más podamos aportar, más vamos a poder aprender. Así que espero que compartan conmigo este ratito y podamos sacar 4 ideas fundamentales. En el entrenamiento a la mujer hay que saber acompañar, hay que saber ajustar, tenemos que ser capaces de educar a nuestros clientes y, por supuesto, como meta aspiracional para mí es transformar la vida de la mujer. ¿Vale? Entonces son los 4 pilares sobre los que yo baso mi trabajo en el entrenamiento con la mujer. ¿Cuál era el objetivo de la ponencia de hoy? Según nos comentaban, era orientarla a todos los que pudieran estar aquí hoy que se dedicaran al trabajo de la mujer. Darles criterios claros, reducir ese miedo y esa confusión, porque en muchos centros deportivos llega una mujer embarazada y yo no, la coges tú, no, cógela tú, no, la mandamos al agua, no, y le decimos que mejor esperar hasta los 3 meses, no. Vamos a intentar reducir el miedo y la confusión porque se puede entrenar y se puede hacer de todo, lo que pasa es que hay que tener criterios claros, como dije antes. Y luego intentar aplicar algunos tips reales para que hoy se puedan ir a casa y mañana cuando vayan a hacer su intervención con la mujer, donde quiera que trabajen, puedan empezar a aplicar cositas que les puedan servir. Lo primero es justificar qué hago yo aquí, pues por qué no podemos entrenar a la mujer igual que al hombre. Esto daría para un seminario de fisiología, porque realmente somos diferentes, aunque nosotros busquemos la igualdad, somos diferentes en muchos aspectos, sobre todo a nivel hormonal, a nivel estructural. Me encanta hablar de la pelvis. La pelvis de la mujer es totalmente diferente a la pelvis del hombre. Aunque tú ves 2 pelvis y ves a una persona de pie y dices, pues son iguales, nada que ver. La de la mujer es mucho más ancha y las crestas ilíacas son más anchas y está preparada para el parto. Y la del hombre es un poquito más fuerte y es más alta. Por ponerles un pequeño ejemplo. Eso hace también que la pelvis de la mujer, al ser más ancha, el ángulo Q que va a la rodilla, pues es más amplio. Y eso ya predispone a la mujer a mayor lesiones de rodilla que la del hombre. ¿Vale? Y después la mujer está sometida a diferentes etapas vitales. Desde la infancia, la adolescencia, con la llegada del periodo, la edad fértil, en el caso que la mujer decida ser mamá, el embarazo, el posparto, la perimenopausia y la menopausia. Y todo eso no lo vive, en este caso, el género masculino. Por eso, desde ya, tenemos que empezar a entender que tiene que existir un entrenamiento adaptado no solo a la mujer, sino a las diferentes etapas de la mujer. Y tenemos que ser capaces de entender que existe una dosis, un ejercicio, un esfuerzo y un estímulo para cada momento, y no siempre es el mismo, ¿vale? Pero siempre hay que darlo. El último estudio, antes de entrar en batalla, que se hizo una recopilación de artículos de entrenamiento de fuerza, hablaba de una cosa que me parece vital. Para poder generar cambios en el entrenamiento en la mujer, lo único que hace falta es la constancia. Porque necesitamos un estímulo, da igual cual sea, puede ser elástico, puede ser mancuernas, puede ser el propio peso corporal, puede ser una máquina de pilates, pero ese estímulo tiene que estar sostenido, tiene que ser gradual, tengo que ir aumentando la intensidad de ese esfuerzo y tiene que ser sostenido en el tiempo, porque si no, no vamos a conseguir mejoras, porque estamos sometidos a muchos ciclos hormonales. En esa línea, dentro del marco de cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en las diferentes etapas de la mujer, pues hice un pequeño resumen y yo hablaría de que la infancia es una época de crecimiento y desarrollo, con lo cual nuestra intervención tiene que venir desde la prevención. La intervención desde el punto de vista de la actividad física. En la adolescencia
hay una serie de cambios hormonales y es el momento de generar el hábito. ¿Vale? No sé si conocen o lo viven la cantidad de abandonos de realización de actividad física federativa en edad de adolescencia. La mujer enseguida gira un poquito su mirada hacia los estudios y hacia su futuro y renuncia a su desarrollo deportivo y al hábito saludable. En la edad fértil, pues ahí tenemos una etapa en la que podemos trabajar el rendimiento, tenemos energía y hay una estabilidad hormonal. Si la mujer decide quedarse embarazada, tenemos que generar una primera adaptación. Estamos hablando de tenemos que adaptar para proteger, ¿vale? Y dar energía a esa nueva demanda, que es el desarrollo de un feto en nuestra barriga. En el posparto pasamos a una época de recuperación, de readaptación, ¿vale? Del equilibrio, de la pisada, de la mirada, de la disposición de la mujer para que pueda volver a recuperar su patrón motor. Y nos vamos con la menopausia, donde tenemos nuevos cambios y nuevas prioridades, donde la máxima prioridad en el entrenamiento la vamos a girar hacia el entrenamiento de fuerza y de microimpacto. Y no me gusta decir entrenamiento de impacto porque enseguida pensamos en una persona mayor saltando a la comba y no es esa la idea, es generar impacto pero controlado. Lo dicho, tenemos que tener en cuenta hormonas, que hay cambios reales, ¿vale? Porque todavía nos encontramos con que en muchos centros no entienden que la fase ovulatoria me puede doler más, me puede doler menos, que la regla me puede doler más, me puede doler menos, y creemos, eso son cosas tuyas. No, no, son cambios reales, cambios hormonales reales, igual que el embarazo y el posparto, y hay que saber darles un espacio y un tiempo en las salas de entrenamiento. Las demandas son distintas y sobre todo tenemos que entrenar con perspectiva. David me ha puesto la mitad del camino por delante. Si escucharon a David, habrán oído hablar de la estabilidad central, ¿vale? Pues en la mujer, sí, en general es importante, en la mujer es clave. Porque otra de las diferencias con respecto a los hombres es que nuestro suelo pélvico tiene un agujerito más, que es por donde damos a luz a los bebés, ¿vale? Y cuando hablamos de complejo abdominolumbopélvico o comúnmente llamado core, a mí me gusta llamar core funcional, pues porque realmente no es una estructura básica, sino que lo que nos ayuda es a funcionar, tenemos aquí una familia. A mí me gusta hablar de una familia. En esta familia tenemos el diafragma, ¿vale? Que es ese músculo respiratorio que poco atendemos y que mucho bloqueamos haciendo dorsales, sin liberar las dorsales, ¿vale? Y todo eso hace que músculos inspiratorios y expiratorios que tienen una función principal en contraer y relajar el diafragma estén totalmente bloqueados y se generen respiraciones a través de las clavículas, ¿vale? Diafragmas totalmente horizontalizados, ¿vale? Pues ese diafragma trabaja en la familia del suelo pélvico, van juntos, ¿vale? De manera que cuando respiramos funcionan en sinergia, otra de las palabras de las que habló David. Pero es que además tienen dos primos, que es el transverso del abdomen, toda la musculatura más profunda de la faja abdominal, y los multífidos, toda la parte de la cadena posterior. Pues ese complejo abdominolumbopélvico es importantísimo en el periodo de la mujer, porque si no lo tratamos adecuadamente y si no tenemos un correcto patrón respiratorio, esa sincronía de diafragma con suelo pélvico empiezan a no trabajar en conjunto. Y si el diafragma presiona y el suelo pélvico está alto y no sostiene, todas las vísceras empujan y al final acabamos teniendo problemas de suelo pélvico en mujeres. Del mismo modo, si no somos capaces de generar unas correctas presiones, esto es como un globo. Yo no sé si esto es por separado, no sé, permítame la organización. Vale, imagínense que esto, ¿vale? Funciona así, y esto es un globo. El tema es que si yo deformo por aquí, este no porque es duro, algo va a acometer esa presión que yo le estoy dando aquí, ya sea la faja abdominal y tengo diástasis abdominal, ya sea la zona lumbar y me voy a problemas de lumbalgia, o va a ser el suelo pélvico, que es silencioso, que se calla porque todavía es tabú. Entonces, el control de la sinergia del complejo abdominolumbopélvico es vital en la mujer. ¿Para qué? Para evitar lesiones, ¿vale?
Con respecto al suelo pélvico, les voy a dar un par de tips, ¿vale? Esto podríamos hablar muchísimo, porque realmente hablamos de músculos, hablamos de ligamentos, hablamos de tejido conjuntivo. Es un conjunto de ligamentos, músculos y tejido conjuntivo que tiene compuesto por dos tipos de fibras, ¿vale? Por un lado tenemos las fibras de tipo 1, de resistencia, cuya función es el sostén. Y esas trabajan en todo lo que es trabajo voluntario, cuando estamos a baja intensidad y cuando le estamos dando mucho tiempo. Y podemos trabajar con ellas con la postura y con la respiración, ¿vale? Por otro lado, tenemos fibras reactivas, fibras preparadas para el impacto, trabajo rápido, respuestas automáticas, el test de la tos, cuando toso, cuando salto, ¿vale? Cuando hago carrera, cuando hay cambios de presión, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico, en esa musculatura, el 80% son fibras lentas. Y solo un 20% estaríamos hablando de fibras rápidas. Cuando hablamos de fibras rápidas, son fibras con las que yo puedo trabajar, que yo puedo enseñar a contraer y relajar. El resto lo tengo que trabajar de manera involuntaria, ¿vale? Entonces, existen diferentes formas de trabajar el suelo pélvico, no solo con las contracciones voluntarias de Kegel, que supongo que habrán escuchado, que es contraigo, relajo, porque cuando yo le estoy dando la orden de contraer y relajar, yo estoy haciendo un ejercicio voluntario, ¿vale? Y está bien, pero yo cuando toso no estoy pensando contraete, relájate, es un acto totalmente reflejo, con lo cual tengo que tener entrenado todo mi sistema involuntario para que ante un estímulo del diafragma, el complejo abdominopélvico diga, uy, esta presión, me pongo fuerte, activo el transverso, controlo mi postura, llega la tos y no se genera un efecto negativo en el suelo pélvico, ¿vale? Entonces, al final tenemos que saber trabajar y tenemos que tener en los centros de entrenamiento protocolos específicos de entrenamiento del suelo pélvico. Hay miles, estamos hablando de las técnicas hipopresivas, las contracciones voluntarias, pero David hablaba de la importancia del pie y de la importancia del equilibrio. No hay nada más interesante para trabajar el suelo pélvico que el trabajo de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en equilibrio, mi pelvis tiende a moverse y al final, ahí lo que estamos haciendo es que se reverbere toda esa musculatura del suelo pélvico, estoy generando diferentes contracciones involuntarias. En ningún momento, en una posición de equilibrio, yo le he dicho a mi suelo pélvico, contráete. No, él está buscando cómo contraerse para no caerse, pero es que estamos trabajando en sinergia, ¿se acuerdan? Diafragma, abdomen, multífidos y suelo pélvico. Señales de alerta que todos los que trabajamos en centros deportivos o en equipos tenemos que tener. Lo primero es que les invito a tener dentro del parkour que se hace cuando alguien entra a una instalación deportiva, preguntas relacionadas con la incontinencia urinaria o con algún tipo de patología de suelo pélvico, ¿vale? Tenemos que normalizar, da igual el género que sea el entrenador o la entrenadora, que podamos hablar con nuestras usuarias, nuestros clientes, nuestros deportistas, sobre dolor pélvico, incontinencia urinaria y cualquier otra patología en este sentido. Y deberíamos tener 3 o 4 preguntas dentro de nuestro parkour a la hora de ingresar en un centro deportivo. ¿Tienes problemas de incontinencia urinaria, sí o no? ¿Has visitado a algún profesional que te diga exactamente qué tienes? ¿Vale? Porque después todo eso es un gran mundo. Porque a partir de ahí nosotros tenemos que ser capaces de adaptar nuestro entrenamiento. Pero como eso todavía no pasa, hay señales de alerta y nosotros tenemos que estar despiertos, no solo a la carga que levantan sentadillas o en press de banca o al ritmo que cogió en el step. Tenemos que estar atentos a estas señales, que hay escapes de orina, que nuestra clienta nos dice que cuando hace sentadillas nota un bulto a nivel del suelo pélvico porque ahí puede estarse produciendo un prolapso, que tengo un dolor pélvico crónico, el dolor pélvico crónico es tan sencillo como me duele insistentemente el pubis, me duele insistentemente las crestas ilíacas, me duele insistentemente el sacro. Todo eso puede estar directamente relacionado con una lesión del suelo pélvico. Y es una señal de alarma que ya nos están dando las clientas para nosotros entrar a preguntar un poquito y poder derivar a los profesionales que la traten.
y diástasis visible. La diástasis es la separación de más de 2,5 centímetros del recto del abdomen, ¿vale? Podemos vivir con diástasis abdominal, porque el problema de la diástasis es que sea competente o no sea competente. Lo que buscamos nosotros es que detrás de ese recto abdominal haya un transverso potente, que actúe de frenado, para que no se genere esa presión a nivel del suelo pélvico. Hablaba David, que esto también va muy relacionado, de no solo es cómo tengo mi diafragma, mi suelo pélvico, mi transverso y multífido, sino cómo gestiono la presión en diferentes ejercicios, ¿vale? Cuando lo traslado al patrón motor, tengo que tener control. Y a esto se le llama el stack abdominal, ¿vale? Y se trata de ser espías de la postura. Nosotros no vamos a incidir en... A mí no me gusta estar siempre con el foco externo, ¿vale? De corrige aquí, evalúa aquí, no. Pero tenemos que entender al perfil de mujer que esté entrenando en nuestra sala que este patrón, ¿verdad? El diafragma, suelo pélvico, tienen que trabajar en sincronía. Si yo hago una sentadilla y yo hago un exceso de retroversión, ya no es la retroversión, ya es que tengo el diafragma en una disposición y el suelo pélvico lo tengo en otro. Y recuerden que tienen que trabajar a la vez, porque si no, alguien se va a llevar el regalo de la presión, ¿vale? Entonces, se trata de, oye, vamos a ver, no se trata de hacer un test, pero yo tengo que vigilar a mi mujer y tengo que ver en los movimientos básicos que puse, una sentadilla, una tracción, una bisagra de cadera y un empuje, cómo gestiona, ¿vale?, la presión mi mujer, ¿vale? Muchas veces vemos una flexión de brazos con la pelvis totalmente en anteversión. La pelvis, el suelo pélvico está mirando para allá arriba y el diafragma está mirando en paralelo al suelo. Ahí no hay una correcta gestión de la presión. Y en ese ejercicio casi siempre es el abdomen el que se lleva el daño, ¿vale? Y al final se producen hernias umbilicales, ¿vale? Porque si no tengo fuerte todo lo que es el transverso, al final alguien se lleva el regalo de la presión. Por eso es súper importante tener control de la respiración, vigilar la alineación, para así tener en cuenta si estoy gestionando bien las presiones, y a todo ese trabajo es lo que le llamamos el control del stack abdominal. Y hay un montón de herramientas para mejorar y ajustar, porque si en una sentadilla yo no logro bajar el rango que necesito porque mi movilidad de tobillo no es óptima, pues tenemos las alzas, tenemos los rangos de sentadilla. No todo el mundo tiene que llegar a una sentadilla a máximo rango para que sea eficiente. Tenemos después las cargas y las recuperaciones, es decir, tenemos todo el patrón de recursos que tienen ustedes ahora mismo en la cabeza, cómo entrenarían una sentadilla para adaptar esa sentadilla y que pueda garantizar el stack abdominal. Vale, pues en ese primer posicionamiento de cuál es la realidad del entrenamiento de la mujer, vamos a dar pequeñas pinceladas de cómo haríamos para hacer un entrenamiento durante el embarazo, ¿vale? Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos clave, ¿vale? Estamos hablando del aumento del volumen abdominal, los cambios respiratorios. Hay una mayor laxitud ligamentosa porque liberamos la relaxina, porque es la responsable de que el útero crezca, de que el estómago tenga espacio, pero la relaxina cuando se libera no discrimina y es más laxa a nivel de las muñecas, a nivel del tobillo, a nivel del hombro, que no ves a las embarazadas hacer movilidad de hombro y dices, qué maravilla, no, están dopadas porque están en una situación excepcional, o sea, tampoco deberíamos forzar. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio justo porque hay situaciones que no son normales porque están dándose porque estamos desarrollando un proceso de embarazo, ¿sí? Y luego hay cambios de equilibrio, desde el momento que empieza a crecer la barriga, estamos descompensadas de la cadena anterior a la cadena posterior, la planta del pie en esa relaxina pierde su puente, ¿vale? El puente de la mujer en el embarazo muchas veces se queda en pie plano al final de su embarazo, luego lo recupera, pero claro, es que la musculatura no tiene capacidad de contracción tan potente. Entonces el pie tenemos que entrenarlo porque ya no tengo esa fuerza de agarre y además el centro de gravedad va cambiando.
un tip para todo lo que es el diseño de las sesiones, ya teniendo en cuenta que la mujer está con una sobrecarga en la cadena anterior, cuando nosotros vayamos a planificar esa sesión, yo siempre les digo, doble de cadena posterior a de cadena anterior. De cadena anterior ya la tienen, ya están sobresaturadas. Fisiológicamente el hombro de la mujer embarazada, para poder compensar la anteversión que se produce en la pelvis, produce una antepulsión de hombro. ¿Para qué voy a estar trabajando con 7 meses de embarazo flexiones de brazos? No, vamos a trabajar lo que decía, las tracciones, mucho más que los empujes, ¿vale? Vale, yo creo que por aquí lo tenemos todo. Es importante que si nosotros en una mujer que no está embarazada aprendemos a visualizar cómo gestiona la presión del abdomen, enseguida cuando hagamos un ejercicio durante el embarazo que lleve demasiada presión a la faja abdominal, lo vamos a notar. ¿Cómo lo vamos a notar? Yo siempre les digo que les sale el alien, ¿vale? Es decir, es un pico que se produce, que son las vísceras saliendo para adelante. Entonces, eso no es grave si no lo someto a mucha presión, pero ese tejido se puede dañar y ese tejido tiene una capacidad de reconstruirse determinada. A mí me gusta asemejarlo a los elásticos. Un elástico, la primera vez que lo pones te agarra, pero poquito a poco las fibras se van rompiendo y tiene menor tensión. Si nosotros sometemos a las mujeres embarazadas a ejercicios donde hay un exceso de presión, la calidad de compensación del abdomen va perdiendo. Además, sabemos que la relaxina hace que esa calidad de la contracción sea cada vez menor, así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando entrenamos a una mujer en embarazo, lo primero es no tener miedo. Se puede entrenar desde el minuto 1. No tenemos que esperar. Además, la evidencia científica dice, ¿cuándo creamos la placenta? La placenta es un órgano que lo tenemos solo las mujeres, lo siento, ¿vale? Y que lo tenemos y lo devolvemos a la naturaleza, porque es un órgano que nace para poder desarrollar a nuestro bebé. Y se crea y se diseña en los primeros 3 meses. Y es el responsable de distribuir el oxígeno y la alimentación a nuestro bebé. Y tú, como persona deportista, estando embarazada, tienes la capacidad de tener una placenta eficiente. ¿Cómo? Llevándole sangre, oxígeno y nutrientes. Entonces, no deberíamos tener miedo a entrenar en el primer trimestre del embarazo. No hay ningún estudio que avale que hay una relación directa entre abortos y ejercicio físico, que esa es otra de nuestras batallas. Hay una cosa que en el embarazo yo no les invito a luchar, que es contra el miedo de las mujeres. Hay que respetarlo. Cada uno llega al embarazo con una realidad totalmente diferente. Le ha podido costar más, le ha podido costar menos, ha tenido abortos previos. Entonces, hay que respetar el miedo, pero con la información y la formación debemos ser capaces de decirles que cuanto más entrenen, más sano va a ser, no solo su embarazo, sino su bebé. La idea cuando diseñamos un programa de entrenamiento durante el embarazo, tiene sentido buscar mantener la fuerza. No vamos a lograr mejoras de la fuerza. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de la hormona, la relaxina? Su función es distender, con lo cual la capacidad de mejorar la contracción voluntaria para que sea más eficiente y pueda asumir más carga y más trabajo está limitada, pero con mantenerla tenemos. Mantener la movilidad, favorecer el bienestar, porque es una etapa muy diferente para las mujeres, y durante el último trimestre tendríamos que ser capaces de introducir dentro del programa todo lo que es el movimiento de cara a favorecer el momento del parto, porque parir en movimiento es mucho más llevadero que parir rígida. Entonces, trabajar la importancia de la movilidad de la pelvis, de la movilidad de la cintura escapular y el trabajo respiratorio para que llegado ese momento de 2 o 3 semanitas antes del parto podamos movernos y ayudar a que ese bebé se encaje en ese canal de parto para que todo vaya un poquito más rápido. No tiene sentido buscar marcas, ignorar los síntomas. Si hay síntomas tenemos que parar y entrenar desde el ego, el de yo puedo, yo quiero, porque yo lo necesito si lo necesitas. Nosotras cuando nos dicen, ¿y cuántos días me recomiendas entrenar en tu programa? Nosotras
que nuestro programa de entrenamiento básicamente de la fuerza durante el embarazo, 3 días. Ay, pero no hay que entrenar 5 días. Digo, sí, la Organización Mundial de la Salud dice 5 días, pero está tu paseo, tu natación, tu meditación, tu contacto con el mar, con la naturaleza, todo eso, si lo haces de una manera intensa y vigorosa, pues estamos aumentando esos minutos de actividad. Entonces, es importante aislar el ego y trabajar un poco en las necesidades reales. Una vez que la mujer, ¿hasta cuándo pueden entrenar? Hasta que estén con contracciones. No hay límite para dejar de entrenar en el embarazo, ¿vale? Siempre y cuando la mujer esté cómoda, teniendo en cuenta todo el abanico de posibilidades que tenemos de adaptar una sentadilla, que una sentadilla en una mujer de 40 semanas o 41, porque siento decirles, las que no han tenido hijos, que el primer parto se acerca más a la 41 y media que a la 40, ¿vale? Entonces, la voy preparando. 41 semanas y media, yo creía que no iba a poder hacer nada. No, tú tienes un TRX, nosotros podemos bajar unos graditos y hago una sentadilla. En verdad no estoy haciendo repeticiones ni cargas, estoy haciendo 8 en isometría de 5, 6, 7 segundos, me incorporo, he hecho una sentadilla, pero favoreciendo esa preparación al parto, ¿vale? Entonces, lo importante es adaptar y que la mujer se encuentre cómoda realizando ejercicio hasta el último momento. Damos a luz. El parto es el mayor maratón al que se van a someter en muchos casos las mujeres. Y no solo me refiero a lo duro, sino a la fatiga que genera. Genera una fatiga equivalente a la de una maratón, estudiada científicamente. Es decir, el aductor de una mujer tras el parto está totalmente contracturado e inhibido. Antes hablaba David de la importancia del glúteo. Hay una patología que se llama amnesia glútea del embarazo, que es que se inhibe la activación del glúteo porque como mi pelvis se va tanto en anteversión, mi cerebro es incapaz de generar una contracción eficiente del glúteo, ¿vale? Entonces, al final, el glúteo está inhibido, ¿vale? Los brazos, en muchos casos, de haber sostenido la fuerza del empuje, están totalmente fatigados. Además, hemos perdido sangre, ¿vale? Hemos hecho un esfuerzo intenso y encima a los tiempos que las contracciones nos marcan, no establecemos nosotros el descanso, así que la fatiga a la que se ha sometido la mujer es muy importante. Y eso requiere descanso. Y el útero, que es un músculo, es un órgano, pero tiene una importante capacidad muscular, porque ellas son las que inducen el parto, se queda así, pero necesita volver a su estado a tamaño normal. Y nosotros es de los pocos músculos en los que no debemos intervenir, porque se contrae de manera involuntaria. Y eso pasa, pues, cuando liberamos prolactina para lactar, cuando descansamos, cuando comemos, cuando le doy un besito a mi bebé y liberamos oxitocina, cuando me da mi pareja un beso, cuando abrazo, ¿vale? Se producen contracciones involuntarias del útero en las primeras 6 semanas después del posparto, y eso hay que respetarlo. ¿Podemos hacer? Sí, podemos hacer respiraciones, podemos hacer algún puente de glúteo, podemos hacer un poquito de movilidad, pero no nos iríamos a nada más de eso. Y por eso es que el posparto no es solo la cuarentena, es todo lo que viene después de esa cuarentena. Después de esas 6 semanas en las que tenemos algo al lado, no sabemos cómo tratarlo, tenemos que encontrar un hueco en su vida y en la nuestra, pues en ese momento toca recuperarnos. Y no se trata de una función estética, no te hablo de una recuperación estética del cuerpo, es una recuperación funcional. Los cambios hormonales están hasta 6 meses en nuestro cuerpo. Y ya si hemos tenido anestesia, ni les cuento, estamos hablando entre 8 o 9 meses, la anestesia está por nuestro cuerpo después del parto. Entonces, todo eso requiere una recuperación progresiva. Tenemos cambios hormonales, volvemos a tener picos muy importantes de prolactina, hayamos dado el pecho o no, se liberan. En el caso de que no se prolongue la lactancia, eso se va disminuyendo, pero eso hace que estemos bastante sensibles. Por supuesto, hay un déficit de sueño y de energía. ¿Y qué decíamos? La recuperación no se produce si no hay descanso.
Entonces, tenemos que ir a entender que la recuperación es lenta, porque si come lo primero que encuentra en el pasillo y duerme a trozos cada hora y media, lo que no podemos esperar el primer día que llega al centro después de 6 meses a luz es 3 series de 8 repeticiones con sentadillas, a ver el peso que marcabas tú antes de estar embarazada, con 60 kilos. No, nos estamos cargando a la mujer, ¿vale? Y nueva gestión de las cargas, porque durante 9 meses ha tenido casi toda la carga de su cuerpo en la cadena anterior. Importantes, ¿cuáles serían los principios de un programa de entrenamiento en el posparto? Alineación del trabajo respiratorio, ¿vale? Porque el diafragma se queda totalmente horizontalizado en las últimas semanas del embarazo, porque está sometiendo aquí, los pulmones ascienden, el corazón se va para otro lado y la cúpula se pierde y se queda recta. Eso hace que muchas sientan que tienen un hachazo a nivel dorsal. Realmente tienen una tensión muy grande a nivel dorsal. Lo que tenemos es que trabajar no solo la exhalación, sino también la inhalación, volver a tener inhalaciones eficientes y exhalaciones competentes, donde yo a través de la exhalación sea capaz de activar mi faja abdominal, de recoger bien ese ombliguito, de tirar el ombliguito desde el pubis hacia el esternón. Conectar el core, progresaremos en fuerza y le meteremos el impacto, porque una mamá que son las 8:45 y a las 9 cierra la farmacia, va a correr si necesita algo de la farmacia. Con lo cual tenemos que trabajar con ellas la iniciación al impacto. Del mismo modo que en el embarazo nunca quitamos el impacto, porque el microimpacto existe siempre. Y si tú la tienes 9 meses así, el día que haga así, se hace pis encima. Es así. Entonces tenemos que no abandonar el entrenamiento del impacto en el embarazo y progresar a bajadas de cajón, bajadas de escalón, lo que hablábamos. No es como salto, sino como me amortiguo. Ese puente tiene, esa planta del pie tiene que volver a coger fuerza, ese arco tiene que volver a recuperar su forma. Se trataría de volver a lo básico. Cuando hablamos de ejercicio funcional en el posparto, realmente es funcional. Porque lo que vamos a trabajar son cosas que van a necesitar para poder mantenerse en su día a día. Las sillitas del bebé están atrás, ¿vale? Los carros los tengo que empujar y casi nunca va el carro solo, va la compra, la caja de la leche, el patinete del otro, el no sé qué, y supone una carga. Pues se trata de eso, de trabajar una bisagra de cadera, de sentarse y de levantarse, de trabajar el core, pero todavía no le vamos a meter esa flexión de tronco hasta que no veamos bien esa sinergia del abdomen, si somos capaces de que se cierre o que se abra, y trabajar muchísimo empujes y tracciones simples. Llevo el carro, lo traigo, me muevo a un lado, me muevo a otro, todo lo que está, por suerte o por desgracia, dentro de las actividades del posparto. Y trabajaremos de menos peso a peso medio a peso alto. Y trabajaremos de bipodal a monopodal con impacto, ¿vale? Y iremos progresando a medida que vayamos viendo que las señales de alerta, que se parecen mucho a las de cualquier mujer, dolor pélvico, incontinencia, diástasis evidente, van quedando atrás. Por desgracia, lo que más vemos en sala es, yo necesito un tiempo para mí, me voy al gimnasio. Y me voy al gimnasio y sea mi momento o no sea mi momento, enciendo la cinta y me pongo a correr. A lo mejor el primer día no tienes ningún problema, pero tu suelo pélvico está fatigado y a lo mejor no resiste el segundo. Y podemos estar yéndonos a problemas de suelo pélvico. Saltar muy pronto, ¿vale? Copiar rutinas que tenías antes de quedarte embarazada y priorizar la función estética sobre la función fisiológica y postural. Yo les obligo a las chicas, pongo todas las imágenes en top, porque durante el embarazo y el posparto intentamos que entrenen en top. Nos gustará más nuestro cuerpo, nos gustará menos nuestro cuerpo, pero si no lo vemos no lo podremos corregir. A mí me encantaría que fuéramos capaces de corregir sin mirarnos. Eso es nivel top porque es un nivel de conciencia muy fuerte. Pero mientras eso no pase, equipo, somos los que somos, estamos como estamos y cuando me veo soy capaz de ver si estoy metiéndole mucha presión al abdomen, si no, cómo se comporta mi abdomen si estoy embarazada ante una plancha lateral, si es el momento ya de salir de ese ejercicio y progresarlo a la pared. Entonces, siempre insisto en que no es una función estética, pero tenemos que mirarnos para poder corregirnos.
Y nos vamos ya a la última etapa en la que tendríamos que generar adaptación de la mujer, que es la menopausia. Vale, aquí tenemos un aumento exponencial de riesgo de sarcopenia, hay un descenso de la masa ósea, hay cambios metabólicos y recuperamos peor porque descansamos peor. Descansamos peor, nos movemos menos, necesitamos menos ingesta, como menos crecimiento, más deterioro de la masa muscular. En estas etapas muchas veces entramos en el bucle de la espiral de o coger mucho peso o personas que tenían mucho peso de repente verse consumidas en nada, ¿vale? Entonces, es una etapa muy importante donde la fuerza no la tenemos que ver desde el punto del rendimiento, sino es la posibilidad de dar autonomía. Y como les decía, tenemos que trabajar el microimpacto siempre. Entendiendo la fuerza como pilar, lo mínimo tendríamos que estar hablando de entrenamiento específico de fuerza. No estamos hablando de halterofilia, la fuerza la podemos trabajar, como les habíamos dicho, desde elásticos, desde pesas, desde kettlebells, pero siempre queriendo progresar. En esta etapa proliferan me voy a mantenimiento físico. No puedes mantenerte. Tiene que existir el principio de progresión. No puedes estar un año con una mancuerna de 2 kilos. No puedes, porque no progresamos y tu cuerpo está en un proceso de deterioro. Chicas, si no llegamos, tenemos que someter al cuerpo a un pequeño estrés. Y esto me cuesta. Y hace poquito estuve en un centro de mayores y que no, muchacha, que no. Entonces yo misma les creé un circuito, les puse las pesas del mismo color, pero no pesaban lo mismo. Y les hice 3 vueltas y jugué a cambiarles los pesos. Alguna se quejó, ninguna se quejó. No eran conscientes, estaban divertidas, estaban concentradas y no fueron capaces que de medio kilo pasamos a 1,5 kilos. No son crecimiento, y no se trata de hacerlo en una sesión, se trata de hacerles entender que hay que progresar en los ejercicios. Si antes hacías sentadillas, pues venga, hoy vamos a poner el pie atrás, vamos a hacerla y además vas a pisar adelante. Es decir, vamos a buscar la progresión en el entrenamiento de la menopausia. Entrenar con criterio, trabajos de sentadillas, peso muerto, empuje, lo que decía David, tenemos en sentadilla, voy a buscar enfoques en piernas, en glúteos, en movilidad, en postura, ¿vale? Todo lo que es cadena posterior, empujes, tracciones y trabajo unilateral. A mí me gusta muchísimo porque trabajamos todo lo que es el trabajo cognitivo y equilibrio. A mí en muchas ocasiones me hablan, no, es que la música es importante. Sí. No, es que el juego es importante. Sí. Pero estamos hablando que tenemos que invertir 150 minutos a la semana de actividad vigorosa en menopausia. Y no creo que lo podamos conseguir con los juegos. Que los juegos tienen que estar siempre. Al principio, al final, los viernes, ¿vale? La música es importante, es vital porque alegra el alma, pero tiene que ser algo específico. Nosotros tenemos que centrarnos en no deteriorar nuestro organismo en este momento, ¿vale? Claves para el entrenamiento, y con esto ya estoy terminando, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que tenemos que exhalar en el momento de esfuerzo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la exhalación es la herramienta más potente para activar la musculatura profunda del abdomen. Entonces, vamos a enseñarles a exhalar en el momento del esfuerzo. Controlar el stack abdominal. Teníamos una diapo específicamente para eso. Generar la conciencia de que tenemos que generar progresión gradual. No tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener criterio y sentido común. Y si algo no está saliendo, teníamos que ser capaces de dar un paso atrás. Y si aún así no está saliendo, rodearnos de equipo multidisciplinar para derivar y ver qué podría estar pasando en esa persona. Entonces, voy a terminar como justo empecé a David y les prometo que no había visto la charla. ¿Entrenamos cuerpos o entrenamos a personas? Entrenamos a personas. ¿Vale? Nuestro rol como profesionales tiene que ser acompañar, ajustar y educar, ¿vale? Se trata de no entrenar el del miedo, tampoco desde la moda, ¿vale?
Se trata de comprender el contexto, escuchar los síntomas, ya les dije, los síntomas de por ejemplo, problemas de suelo pélvico que suelen ser los que más tabutar. Aplicar criterio, cuántas series, cuántas repeticiones, dónde progreso, dónde la veo mejor, dónde no le veo diástasis, dónde veo que activa mejor esta musculatura. Y generar adherencia y confianza. Y nada, por último, no existe un programa estándar femenino, tenemos que ser capaces de atender a las etapas de la mujer y a la mujer lo que haya vivido. La fuerza de salud en todas las etapas, y si eres un buen profesional de la actividad física, tienes que saber adaptar el entrenamiento a la mujer. Y por mi parte, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.